Sí, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y está con nosotros Joaquín Castilla, que es CEO de una compañía muy novedosa y muy curiosa que se llama Lexago. Es también abogado laboralista y bienvenido, Joaquín. Gracias, Esther. Gracias por venir. ¿Y nos podías contar un poco qué es esto de Lexago, que a mí me ha parecido tan interesante? Sí, pues Esther, mira, lo primero agradeceros por llamarme para la inauguración del programa, me hace mucha ilusión. Y contarte, mira, Lexago básicamente surge de un conjunto, es un servicio que nosotros dábamos en el despacho, un portal online de consultas desde hace 15 años, mucho tiempo, para asesorías y otros despachos, ¿no? Para asesorías por toda España, resolución de dudas del día a día, ¿no? Y entonces la creación de una base de datos muy grande lo que hace es darnos la idea de decir, aquí hay muchas recurrencias, se repiten mucho las consultas de permisos, se repiten mucho las consultas de excedencias, las consultas de calendario, de jornada, de horas, y eso es lo que nos hace decir esto, hay que intentar automatizarlo. Y hace 5 años nos fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia y creamos ahí el primer modelo de inteligencia artificial del Lexago, que ahora lógicamente lo hemos superado con la generativa a lo bestia, o sea, funciona ahora muchísimo mejor, pero iniciamos pues con un modelo de inteligencia artificial ya hace 5 años. Y bueno, y a eso nos dedicamos ahora mismo. Me parece tan interesante. ¿Y a quién diriges esto? ¿Dejar a los abogados en paro, a los laboralistas? No, Esther, no. Yo creo, mira, además, de hecho, mira, las métricas son estas, las que tenemos ahora mismo. El 71% de las consultas que nos están haciendo a día de hoy los clientes, estamos con 400 hoy probando el servicio, el 71% de las consultas se contestan por la IA y al 98% se contestan bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora explicaré, es una base de datos Colmenar, es una IA Colmenar que estructura en módulos de información cerrada y actualizada y asegura la seguridad jurídica que tanto necesitamos los abogados, ¿no? y nuestros clientes. Eso es lo que precisamente nosotros ponemos el valor, ¿no? En Lexago realmente la IA Colmenar es lo que hace que la contestación sea segura. O sea, a día de hoy sí que conocemos muchas IAs, como ChatGPT la tenemos constantemente en las conversaciones, ¿no? Y nos hace un poco dar la sensación de inseguridad jurídica, de que realmente la contestación, pues unas veces contesta una cosa y otras veces contesta otra, ¿no? Esta IA Colmenar lo que hace es que, como en una colmena de abejas, cada espacio de contenido es un espacio seguro, cerrado, que nosotros hemos revisado y que precisamente lo que asegura, y ahí es donde iba tu pregunta, es ¿donde quitamos trabajo al abogado? No, al contrario, lo que hacemos es ese 71% de consultas correctas significa que hay un 29% de consultas que no se contestan bien. Entonces nuestro algoritmo lo que hace es identificar cuáles no se van a contestar bien y en eso nos hemos pegado un año entero para identificar eso con los prompts, que es muy complejo, pero realmente se acaba viendo, según la temática también, y como estamos hiperespecializados en laboral, sabes que hay determinados temas que no se pueden contestar, y ese 29% de los temas se remiten siempre a un abogado. Con lo cual, al contrario de quitar trabajo a los abogados, lo que vamos a hacer es dotar a los abogados de las consultas que realmente necesitan de su asistencia. Estrategia, negociación, la redacción de una carta de despido compleja. Hablo en mi campo, en el laboral, ¿no? Claro, es un sistema entonces mixto, es decir, también contempláis la figura del abogado como algo fundamental. Sí. No, es que es fundamental, es un modelo híbrido. Es decir, la inteligencia artificial, por mucho que nos hablen, a mí me gusta decirlo, porque me lo creo así, la inteligencia artificial es una caja tonta, pero tontísima. Y a día de hoy, las alucinaciones esas que escuchamos de ChatGPT, muchas veces decimos, alucina ChatGPT, nos ha dado una contestación que es creativa, ha hecho algo que es casi sobrehumano, y dices, a ver, en una base de datos cerrada como la nuestra, con un contenido cerrado, pequeñito, en esos módulos te das cuenta de la caja tonta es tonta, y realmente contesta lo que nosotros le decimos, y realmente no alucina. Alucina ChatGPT porque va por todo internet buscando información descontrolada,
pero en una base de datos cerrada pequeñita te das cuenta que no hay alucinaciones, sino simplemente hay errores. La IA es perfecta en lenguaje natural. El lenguaje natural ahí sí que realmente nos ha superado, pero hay otras áreas en las que la inteligencia artificial no nos va a superar y estaremos hablando de la paradoja de Moravec en unos años diciendo la inteligencia artificial hace cosas muy bien y hace cosas y no va a hacer nunca cosas que el ser humano puede hacer muchísimo mejor: la oratoria, la negociación, la percepción de los detalles de un mensaje. Al final los juristas tenemos un trabajo especialmente complejo como para que la IA nos sobrepase. La IA va a ser un complemento muy bueno y de hecho yo animaría a que todos los abogados piensen en ese conjunto de preguntas recurrentes que estamos todo el día repitiendo, sí, y que dices, no tiene sentido que estemos buscando la misma sentencia diferentes despachos por España, es lógico que el usuario tenga acceso a esa respuesta de forma, porque es una respuesta recurrente. Los abogados tenemos que estar en algo más. ¿Vuestro sistema está en beta todavía? Estamos en beta, sí. ¿Y qué servicios? ¿Ya hay servicios? ¿Ya se puede contratar? Cuéntanos un poco qué servicio dais y cómo funciona. O sea, en nuestro modelo, hasta la fecha, ahora estamos en beta con la generativa nueva, que es el nuevo modelo de inteligencia artificial. Hasta ahora hemos estado en un formato con una suscripción, consultas ilimitadas, por una suscripción de 59,90, es un precio muy bajo, muy bien. Consultas ilimitadas, y tú vas lanzando a la inteligencia artificial consultas. Ahora, con la generativa, lo que estamos es en una fase beta. ¿Por qué? El producto a día de hoy funciona, las contestaciones que haces, ese 71% de contestaciones que contestas realmente, al 98% están perfectas. O sea, las auditamos todos los días. Esto es una revisión constante. Estamos un equipo de 8 abogados revisando todos los contenidos diariamente. Entonces, a día de hoy está en beta, ¿por qué? Porque es muy importante saber cómo derivar y escalar esas consultas, ese 29% de consultas que no se contestan. Queremos contrastar con los clientes y con los usuarios cuál es la mejor forma de escalarlo, cuánto está dispuesto a pagar un cliente por esa consulta adicional. Y, por ejemplo, ahora en el vídeo se ve en la pantalla una consulta que hacemos, ¿no? Pues aquí se mete directamente la consulta con lenguaje natural y tú preguntas a la IA, igual que preguntas esto es un ChatGPT seguro, ¿vale? ChatGPT va por todo Internet, como has dicho, Esther. Sí. Esto va sobre una base de datos cerrada, esto es un bonsai de información creado por nosotros en varios años, o sea, el trabajo que hay aquí detrás para que te conteste bien es de chinos. O sea, yo la semana pasada, Esther, en una de estas preguntas, claro, los matices, los conectores entre una frase y otra hacen cambiar la contestación muchas veces. Y la semana pasada estaba precisamente con una pregunta sobre el permiso de hospitalización, averiguando con los ingenieros y los abogados dónde estaba el error, por qué se había equivocado la herramienta, y al final todo tiene su lógica. Y al final se trata de revisar mucho y bueno, pero con una base de datos así, colmenar, cerrada, hiperespecializada, pues la verdad es que funciona. ¿Y la gente, los usuarios que tenéis, qué feedback os están dando? Por ahora el feedback que tenemos es muy bueno. Por supuesto que también tienes alguno que no le ha contestado la pregunta, que considera que le tiene que contestar y que te dice, pues no me ha contestado. O también el escéptico de la inteligencia artificial, lógicamente. Pero Esther, tú no vas a ser escéptica, tú te va a encantar nuestro Seguro producto. Que sí, por lo que me estás contando es muy interesante. A ver, yo creo que hay que saber cogerle la medida. O sea, la inteligencia artificial no está aquí para sustituir nada, ni está aquí para ser amigo de todos y para dar solución a las consultas tontas del día a día. En laboral, yo lo tengo muy claro, las consultas de permisos, excedencias, calendarios, horarios, esas consultas que nos hacen perder tanto tiempo y que se repiten tanto y todos los abogados resolvemos la misma consulta con la misma sentencia, pues hombre, yo creo que para eso está la IA. Joaquín, y si yo, por ejemplo, de repente me enamoro de la IA y quiero contrataros, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, ahora no puedes. Vaya por Dios. Porque está en fase beta. Ahora que ya me habías convencido. Está en fase beta, pero enseguida vamos a entrar ya, o sea, ahora estamos en la fase beta, que la vamos a alargar un poco ahora durante el verano. Pues bueno, pues al final las fases beta al final son importantes acabarlas bien
y aunque estamos teniendo mucho éxito con los beta testers, que inicialmente iban a ser 50 y ya estamos por los 500 y pico beta testers, pues queremos profundizar muy bien en el escalado de esas consultas que van a ir al equipo de abogados, porque al final es muy importante también tantear con el cliente, el decir hasta qué punto esta solución no es una solución que va a sustituir a tu abogado. De lo que se trata es de que tengas tú una herramienta que te ayude como asesoría. Tú vas a seguir con el mismo abogado al que le vas a encargar los pleitos, pero hay una serie de consultas que te vas a ahorrar con esta herramienta. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y en esas yo creo que en el 1 de septiembre ya podrás contratarnos si te gusta. ¿Y a quién lo dirigís? ¿A despachos de abogados? Asesorías, principalmente ¿Sí? Asesorías. O sea, la asesoría es como la gran olvidada muchas veces de las bases de datos, están desbordados de trabajo, la administración cada vez les va metiendo más tareas administrativas, más complejidad y al final, y claro, ¿eso qué provoca? Pues que para las consultas del día a día pues se las lleven a casa, estén atascados, se atasque mucho con las consultas, ¿no? Una consulta laboral, pues aunque digas, la prórroga de una excedencia voluntaria, tiene que aceptar el empresario siempre en todos los casos, bueno, pues tienes que buscar la sentencia, ya sabes más o menos la solución, pero al cliente le tienes que dar la sentencia para darle esa seguridad, ¿no? Esos 20-25 minutos de tiempo, pues precisamente la idea es que se ahorre con esta herramienta, y entonces tú directamente preguntas a la inteligencia artificial, copias, pegas y envías al cliente, ¿no? Y la asesoría se centra en atención al cliente, porque realmente nosotros tenemos también asesoría en el despacho y al final el cliente lo que necesita es que le pases la mano por el lomo, que le digas que está todo controlado, que le des tranquilidad. Creo que ahí la IA no tiene nada que hacer y nuestro foco tiene que estar de los asesores en las personas, en volcarnos en nuestros clientes, y esa es la idea. ¿Habéis hecho algún estudio de mercado del crecimiento que vais a tener, la implantación o qué esperáis? A ver, ¿qué esperamos? Bueno, pues esperamos con un modelo el tema es que la escalabilidad de un modelo como este es altísima porque, claro, el número de consultas, dices, no, pero ese 29% de consultas que se escalan al equipo, claro, pero ese 29% de consultas que se escalan muchas veces son contratación de un expediente, contratación de un procedimiento. Al final, el crecimiento que podemos tener en un modelo como el nuestro, pues bueno, puede ser un crecimiento fuerte, pero nuestro objetivo es ir paso a paso. Nuestro objetivo, de hecho, es cuando ahora acabemos la fase de beta, queremos pasar ya al mercantil, al civil, queremos ir buscando esas consultas recurrentes en cada una de las áreas del derecho y replicar un poco lo que vemos que en laboral pues nos está funcionando. ¿Tú me lo recomendarías, por ejemplo, a mí, que soy una inútil total y absoluta para temas de ordenadores y de IA? Sí, es fácil. Mira, yo soy un desastre con las aplicaciones. De hecho, en mi casa mi mujer decide todo, pero esto más todavía. O sea, todo lo que son aplicaciones informáticas, televisión, programas, yo me pierdo, soy un desastre. Me encanta la IA, pero soy con eso un desastre. La IA es lo más sencillo del mundo. Es una ventanita, como has visto, donde haces la consulta. ¿Y en particular vuestro programa es más sencillo? Al final es una ventanita y que habla con lenguaje natural, con lo cual le tienes que hacer la pregunta como te sale directamente a ti. Pues me veo en paro, porque los clientes se suelen quejar mucho de que somos muy repipis y hablamos muy raro. O sea, que si has creado una herramienta que habla normal, vas a llevarte a todo el mundo de calle. Pero no va al cliente, porque esto es una herramienta para profesionales. El lenguaje que utiliza el particular y el lenguaje que utiliza el profesional es que es muy diferente. Y de hecho el particular, Esther, no quiere pagar nada porque tiene a Google y Google es su gran amigo, ¿no? Y que le acompaña en... Así les va a muchos. Por eso, entonces yo creo que nosotros no competimos no buscamos, nuestro cliente no es el particular, nuestro cliente es el compañero, el asesor, el abogado. Y, por ejemplo, para recursos humanos sería una herramienta, ¿verdad? Muy interesante. Sí, nosotros en recursos humanos, los graduados sociales o asesores laborales dentro de un departamento de recursos humanos, el responsable de personal que lleva la parte de nóminas en las empresas, nos contrata, es la otra parte. Más o menos el 70% de los clientes son asesorías y el 30% empresas. Es interesante.
Diles algo a la gente, a las personas que te están viendo, de por qué deberían contratarte cuando lo saques en septiembre, nos has dicho, ¿verdad? En septiembre, aunque lo pueden probar ahora como beta tester, ¿Sí? o sea, ahora como beta tester lo pueden probar sin más en nuestra página web. ¿Gratuitamente? Gratuitamente, sí, el beta tester. Lo único que le vamos a pedir al beta tester cuando entra como beta tester es un feedback, pues una encuesta al finalizar que nos dé también una serie de información. Te regalamos durante estos 2 meses el servicio gratuito, pero a cambio también te pedimos ese contrastar esa información, ¿no?, que te ha parecido. ¿Qué les diría? Bueno, pues que piensen en su despacho, que piensen en los expedientes que tienen atascados, que piensen en esos clientes que les dicen ya era hora de que me llamaras y que digan, me voy a focalizar en eso y voy a hacer que las tonterías del día a día pues las hago en la máquina. Claro. Y entonces al final dices, ¿conoces algún abogado, Esther, que tenga poco trabajo? Estamos desbordados, sí. Entonces, y los asesores igual. Entonces yo creo que al final se trata de vivir un poco mejor y tener una forma de encontrar las soluciones de forma más rápida. Las bases de datos jurídicas hoy, al final tienes que buscar. Y dices, ¿tienen inteligencia artificial? Ya, pero te tienes que meter en la base de datos entera, buscar sentencias a favor, sentencias en contra, o sea, la base de datos hoy... Y saber lo que buscas, que a veces no es... Y saber lo que buscas. Entonces esto va a la solución concreta. Es como si nosotros detrás de esa base de datos jurídica hubiésemos montado una base de datos de consultas. O sea, nuestra base de datos es de consultas. Y si alguien que lo está viendo, alguna persona está interesado, ¿cómo os localiza para poder entrar en beta tester? En la página en Lexago puede contactar con nosotros y pedir ser beta tester ahí sin ningún problema, o contactar con nosotros a través de LinkedIn, o llamando. Lexa es Lexago, o sea, ténganlo en cuenta, L-E-X-A y Go de ir en inglés, para que te puedan localizar y para que puedan ponerse en contacto. Estupendo, pues gracias. A vosotros. ¿Quieres decirles algo más que les motive para...? ¿Algo más? Que no le tengáis tanto miedo a la IA, que la IA no va a sustituir a nadie. Que la IA no va a sustituir a nadie. Bueno, menos a los abogados. No, va a sustituir otros puestos de trabajo, seguro. Pero en los abogados yo creo que no nos sustituye nadie. Y a los asesores tampoco. Pues muchas gracias por venir, por ser conejillo de Indias en el primer programa y esperamos que vengas más veces. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Esther. A ti.